Buenas tardes con todos ustedes. En esta oportunidad vamos a ver la segunda parte del cuarto módulo, ¿no? En el tema de lo que es custodia y preservación de la historia clínica. A ver, compartimos entonces el tema custodia y preservación de la historia clínica, ¿no? Como sabemos, según el decreto 00892, que aprueba el reglamento de la ley 25323 sobre la creación del Sistema Nacional de Archivos, en el artículo 2 nos dice: son faltas graves y pasibles lo siguiente: salida ilegal del país con documentos de valor permanente, la extracción no autorizada de documentos de los archivos conformantes del Sistema Nacional, los daños del patrimonio documental por negligencia, por acción u omisión deliberada, la apropiación ilícita de documentos por parte de funcionarios y servidores públicos. Entonces, acá, ¿dónde nos encontramos nosotros? En la parte de lo que es, podríamos ubicarnos en la parte donde dice los daños del patrimonio documental por negligencia, por acción u omisión deliberada. O sea, no realizar las actividades que nos corresponde realizar, en este caso, en el patrimonio documental, que es nuestros archivos. De igual forma, también dice la extracción no autorizada de documentos de los archivos conformantes del Sistema Nacional. Nosotros también como archivo, el archivo de historia clínica también es un conformante del Sistema Nacional. Seguimos. Dice, los jefes del establecimiento en el marco de sus competencias deben gestionar recursos humanos, infraestructura y equipos para el archivo de historia clínica, los cuales nos van a garantizar el tratamiento, la seguridad y la conservación. Entonces, sabemos muy bien que en la parte de recursos humanos tenemos una gran debilidad debido a que no se asigna el recurso humano adecuado al área de archivo. ¿Por qué no se asigna? Porque sabemos muy bien que siempre la parte administrativa piensa que el recurso humano para archivo puede ir cualquier persona que no esté preparada, y necesitamos personal preparado para saber la calidad de trabajo y, ¿no? La importancia que tiene la historia clínica en nuestro archivo. Igualmente la infraestructura. También siempre sabemos que en infraestructura prácticamente nos dan la última parte, lo que sobra, el ambiente que sobra, y de igual forma los equipos, ¿no? También los últimos equipos para el archivo, lo que no sirve para el archivo, lo que tiene deficiencia para el archivo. Entonces, por eso cada jefe de establecimiento, la competencia de cada jefe de que gestionar todos estos recursos humanos, infraestructura y equipos, los cuales, como dicen, nos van a garantizar el tratamiento, seguridad y conservación que necesita cada historia clínica. Sabemos que es el médico legal de cada paciente. El responsable del área de registro médico y el archivo y su equipo son los responsables de la custodia, preservación y conservación. O sea, todo el equipo, no solamente el responsable, es el encargado de custodiar la historia clínica, también de preservar la historia clínica, de que se tenga cuidado de la historia clínica, cuáles son sus flujos, a dónde debe ir, hasta dónde debe ir. Y la conservación, sabemos que las historias, mayormente debido a la manipulación que le damos, ¿no? de poner y sacar de los estantes, pues ellos sufren el desgaste, ¿no? de los folders, que mayormente no son clasificados, son historias de papel, ¿no? Folders de papel. Entonces es importante, pues, cambiar de folders, poner nuevos números, de repente poner las hojas que se están de repente saliendo, tener unas hojas de A4 o todas los que nos compran, a veces solamente nos compran de oficio. Entonces mantener pues historias clínicas como debe ser, ¿no? Su conservación. Dice, prohibido guardar historias clínicas en los casilleros, escritorios, armarios y otro tipo de archivo personal.
nos dirían, ¿quiénes guardan en los casilleros, en los escritorios, las historias clínicas y todo recogemos al momento de que termina la consulta? Entonces, sabemos a veces, muchas veces, que el personal médico manda de repente unos exámenes auxiliares a los pacientes. Entonces, ¿qué pasa de que la historia se queda después de la primera atención? Esos exámenes auxiliares entonces, esperan el resultado de esos exámenes para volver a reevaluar al paciente. Entonces, esa historia se queda en el consultorio y a veces por A o B, esa historia no sube al archivo en el momento oportuno. De igual forma también dice, se queda en los armarios. ¿Por qué se queda en los armarios? Porque sabemos también, tenemos nosotros en hospitalización, sabemos que la mayoría de los hospitales son hospitales docentes, entonces los internos de medicina, entonces los internos de repente de enfermería, que les falte registrar alguna actividad, lo guardan en sus armarios, dicen, después termino de hacer la actividad y se queda la historia clínica. Por eso es importante, pues dice, prohibido guardar historias clínicas en los casilleros. Entonces, mayormente eso se da en la capacitación o en la inducción en el momento que se hace la inducción a los internos o a los residentes o al personal interno de enfermería. El órgano de administración de archivos, seguimos en preservación, verificará la implementación de las disposiciones del Plan de Prevención, Atención de Siniestros en Archivos y del Manual de Bioseguridad, Sistema de Protección, Equipo Personal y Documentación de la entidad. Entonces, como dice, el órgano de administración pues tiene que estar verificando, tiene que estar haciendo un seguimiento al plan de prevención. Para esto, el responsable de registros médicos tiene que presentar un plan de prevención, ¿no? Como una atención en siniestros de los archivos, el manual de bioseguridad, los sistemas de protección. Dicen, todo esto tiene que estar plasmado en un plan. Y el órgano de administración deberá hacer seguimiento a este plan. El jefe del establecimiento dispondrá la protección de la historia clínica y la información contenida en ella, evitando pérdidas, mutilación, alteraciones o su uso por personas no autorizadas. Entonces, el jefe del establecimiento es el responsable de esta protección. La historia clínica solicitada para la atención del paciente, trámite administrativo, investigación, docencia, debe ser devuelta al archivo inmediatamente después de concluida la atención o trámite que ocasionó la solicitud. Sabemos muy bien que en el tema de lo que es solicitud de historia clínica, ¿qué es lo que pasa? Cuando pide de repente la parte administrativa para poder realizar certificados médicos, informes médicos, la historia se queda de un día para otro. O de repente dice, no he conseguido al pedatario, mañana te la doy. Se queda también la historia clínica. Y así sucesivamente. La historia clínica viene a ser devuelta después de 72 horas, 48 horas, o de repente una semana, o a los 15 días. Entonces, es responsabilidad del jefe del archivo o de registros médicos que tenga que hacer el seguimiento de esa historia clínica para ser devuelta inmediatamente, dentro de las 24 horas. La historia clínica nunca debe dormir fuera de su casa. Es importante eso tener en cuenta. Cuando las historias clínicas permanezcan fuera del archivo, corresponde la custodia y conservación al personal que lo solicitó y por ende al responsable del servicio asistencial o administrativo al que pertenezca. Si pidieran la historia clínica, ejemplo, ¿no? Si pidieran la historia clínica para el área de seguro, la señorita María Flores, y la señorita no regresa con la historia, el jefe es el responsable que tiene que asumir porque el personal trabaja en esa área administrativa. Entonces, por lo tanto, si no asume la responsabilidad del personal que pide,
Lo tiene que asumir el jefe del servicio o de unidad. A solicitud del usuario, autoridad judicial o Ministerio Público, se entrega copia autenticada de la historia clínica dentro de un plazo máximo de 5 días. En caso extremo que el Poder Judicial exija la historia clínica original, el jefe del área de registros médicos será el encargado de su custodia, generar una copia fedateada como cargo previa autorización del jefe de las IPRES, ¿no? Entonces, si la autoridad judicial o Ministerio Público pues nos solicita la historia, sabemos que la OSI hace un seguimiento de cumplir con ese máximo de 5 días, entonces de hacer la entrega a esa historia, esa copia fedateada, ¿no? Es muy difícil, pero podría ser que en algún momento se exija la historia original. Entonces, esa historia original deberá ser llevado por el jefe del área de registros médicos, ¿no? Con la finalidad de cumplir con lo solicitado por el Poder Judicial, pero con la autorización del director de la institución de salud. Si la historia clínica sale de la IPRES por interconsulta, el responsable será el personal que se determine previa autorización del responsable del área de registros médicos y el director de la institución o el director de la institución. Entonces, es muy difícil mayormente que salga la historia de la interconsulta, pero puede darse que de un nivel 2 vaya a un nivel 3, ¿no? Con la historia clínica, o lo que podría ser también que de un establecimiento 1.1, 1.3 o 1.3 pueda ir al hospital, o sea, en este caso podríamos como ejemplo de un establecimiento de salud de Peralvillo que pueda ir al hospital de Huaral, entonces con la historia clínica, con siendo el responsable del área, o sea, el responsable del archivo de este establecimiento de salud, el que deba traer la historia clínica. Si el paciente está hospitalizado, la enfermera responsable del servicio es la encargada de la administración de la historia clínica. Entonces, nosotros cuando pase el paciente al área de hospitalización, entonces, mientras la historia permanezca, mientras el paciente permanece hospitalizado, la historia, lógico que también, y es manejado por la enfermera, ella es responsable. Por eso, al momento de hacer la recepción de la historia clínica al alta, esta debe hacerse una evaluación cualitativa que posiblemente ya nos hayan explicado, ¿no? Entonces, en esta evaluación tenemos que ver que la historia esté completa. Tenemos que ver que la historia esté compaginada, ¿no? Entonces, y eres la responsable de que te bajé la historia y no te entrego solamente la historia de hospitalización. No, señores, es la historia completa que tiene que entregar. La historia antigua más la historia que se está generando durante la hospitalización. Si por A o B la enfermera dice, a mí no me entregaron, no. Sabemos que todos tenemos una tarjeta de resumen en la cual firma la licenciada, la que recepciona la tarjeta, y con ese cargo podemos solicitar la entrega de la historia clínica. En lo que es conservación de la historia clínica, el tiempo de conservación de las historias clínicas en el archivo activo es de 5 años, considerados a partir de la última sesión del paciente. Al pasar al archivo pasivo, las historias conservan su número original. El tiempo de conservación de las historias clínicas en el archivo pasivo es de 15 años, considerando la fecha de traslado al archivo pasivo. Este periodo es igual para el caso de las historias clínicas de pacientes fallecidos. Entonces, sabemos que pasados los 5 años, las historias clínicas del archivo activo pasan al archivo pasivo. Todo paciente que no ha venido a recibir ninguna atención durante 5 años,
La historia debe pasar al archivo pasivo. En el archivo pasivo sabemos que se tiene que considerar 15 años que permanezca en la historia en el archivo pasivo. Si el paciente es fallecido, igual debe de considerarse 15 años en el archivo pasivo. El personal de archivo debe separar las historias clínicas por año, por nombres y apellidos, por código u otro elemento y proceder a inventariarlas de forma resumida en el inventario de historias clínicas. En el archivo pasivo, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Separar, de repente ordenarlas, de repente en cajas, en estante, en la forma que sea por conveniente, ¿no? Resumir, hacer un inventario por cada caja de repente, con sus nombres, apellidos, su código, para poder ser ubicadas inmediatamente por cualquier inconveniente que se pueda presentar. La conservación de las historias clínicas de pacientes con cáncer ocupacional debe tener un mínimo de 40 años, conforme a lo dispuesto por la normatividad. Entonces, de repente, como ejemplo, podríamos poner al Hospital de Huaral, que todavía tenemos 33 años. O sea, si haya venido de repente un paciente con cáncer ocupacional, todavía su historia tiene que permanecer todavía hasta 40 años. Dice, si la historia clínica se encuentra en el archivo pasivo y el usuario solicita una atención al término de su atención, la historia clínica pasará al archivo activo. Sabemos muy bien que si no he venido dentro de 5 años, estoy viniendo al 6º año, me vengo a atender, mi historia va a estar en el archivo pasivo. Estoy viniendo, entonces tienen que sacar mi historia al archivo activo, la misma que va a permanecer ahí. ¿Por qué? Porque posiblemente vuelva a venir hasta terminar mi tratamiento de ese episodio de enfermedad, ¿no? Permanecerá con su mismo número de historia clínica y está en el archivo activo. Los documentos o formato de la historia clínica a ser custodiados posterior a una eliminación parcial son las hojas de consentimiento informado, hojas de retiro voluntario, informe quirúrgico, registro de parto de repente, informe de anestesia, informe de exámenes anatomopatológicos, informe de exploraciones complementaria, epicrisis, informe de necropsia, hoja de evolución médica, hoja de evolución de enfermería en UCI o emergencia. En caso de la historia clínica electrónica, la institución debe disponer de mecanismos que permitan garantizar la custodia, confidencialidad y conservación integral durante la transmisión y almacenamiento de la información contenida. En este caso, para muchos de nosotros es nuevo la parte de la historia clínica electrónica, en el sentido de que todavía no lo manejamos, ¿no? Como sabemos, en la institución del Hospital de Huaral todavía tenemos la historia clínica informatizada. Y de todas maneras es necesario contar pues con mecanismos, ¿no? Con sistemas que nos permitan la confidencialidad, de todas maneras, que no pueda ser de repente abierto por cualquier personal, ¿no? El sistema no puede ser abierto por cualquier personal y pueda verificar, pueda verlo o tener acceso a los diagnósticos de cada paciente. Entonces sabemos que solamente el personal médico tiene acceso a este sistema, ¿no? Por eso dice, la institución debe disponer de mecanismos que permitan la confidencialidad y conservación integral de este almacenamiento de esta información. Es necesario referir que, siendo la historia clínica un documento médico legal con gran impacto en la situación jurídica de una persona, para su conservación se debe evaluar la factibilidad de implementar el proceso de microformas en esta. Entonces, ¿qué son microformas? El proceso de microforma debe generar las siguientes actas.
las actas de apertura, el acta de cierre por cada medio técnico que recibe y conserva las microformas, el acta de conformidad de medios, testimonio del fedatario. Para el proceso de microformas deberá basarse en el decreto 681 que regule el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo. No, bueno, todavía en eso estamos un poquito atrasaditos, creo, pero de todas maneras tenemos que trabajar en eso porque tenemos la tecnología ya disponible para poder aplicar, ¿no?, en estos casos. En lo que es espacio y equipamiento. Área recomendable. Según volumen de cada archivo, activo y pasivo, puede ser de 40 metros cuadrados, ¿no? O de 80 metros cuadrados, 8 de fondo por 10 de ancho. La misma que se debe adecuar a la realidad de cada volumen, de cada historia, de cada archivo de historia clínica, ¿no? Ya sea por su volumen, en su archivo activo o en su archivo pasivo. El uso de estanterías especiales para las historias clínicas recomendables. Tenemos 28 centímetros de profundidad y 35 centímetros de alto entre bandeja y bandeja. La estantería de 2,20 metros de alto, dividido en 6 niveles, debería estar fijada en los muros. La separación entre estanterías es 1 metro para pasillos principales y 75 centímetros para pasillos secundarios. En equipamiento igual, los ambientes del archivo de historia clínica deberán ser fumigados periódicamente con una buena iluminación, señalización, ventilación adecuada, natural o artificial, sistemas contra incendio, extintores, detectores de humo, extractores de aire, a fin de mantener las condiciones ambientales adecuadas. Uy, este es un sueño que de repente en algún momento se puede hacer realidad, ¿no? Entonces, ¿quién no gustaría tener un archivo como el que estamos viendo? Las condiciones ambientales es entre 15 a 21 grados centígrados con una humedad relativa de 45 y 65%, empleando un sistema de aire acondicionado incluyendo con control de temperatura y humedad, ¿no? A ver, ¿quién tiene ese archivo? Difícil, ¿no? En una institución, pero deberíamos exigir, deberíamos plantear todo una solicitud de un plan de trabajo solicitando lo ideal para cada archivo. El piso debe ser suficientemente consistente para soportar peso de las estanterías con una carga de 750 kilos por metro cuadrado. En los expedientes de estanterías fijas y en los de móviles hasta 1.250 kilos por metro cuadrado, recomendándose que los ambientes de archivo de historia clínica se encuentren ubicados en el primer piso de las IPRES. Como les decía al principio, nos dan el ambiente donde crean por conveniente, no hay una buena evaluación para que nos puedan dar un buen ambiente, ¿no? Entonces, por más que en algún momento de repente se solicita, ¿no? ¿Por qué? Porque, por decir ejemplo, Hospital de Huaral, su archivo en el segundo piso. Cualquier día aparecemos en el primer piso. A ver, seguimos. Los elementos físicos del órgano de administración de archivos y del archivo de historia clínica, pisos, muros, techos, puertas, deben ser de materiales ignífugos, de alta resistencia médica y de mínimo a la abrasión. Las pinturas deben tener propiedades ignífugas y el tiempo de secado necesario para evitar el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación, ¿no? Bueno, creo que nuestro archivo está pintado simplemente con una pintura disuelta al agua. La mayoría, no podríamos decir que lo ideal lo tenemos, ¿no? Algún día de repente, ¿no? En seguridad de los archivos y medios de registro.
Se debe contar con un área en el cual el acceso esté restringido y puede ingresar solo el personal autorizado. Y es importante que se dispongan medidas de seguridad y un sistema de videocámaras, ¿no? Conservar las historias clínicas en condiciones que garanticen integridad física y técnica sin adulteración o alteración de la información. Entonces, está terminantemente prohibido que ingrese personal ajenos al servicio, porque por el documento legal que tienen en sus manos, ¿no? Inclusive dice, debería haber un sistema de videocámaras. Entonces, tenemos que conservar, pues, la integridad física y técnica, ¿no? Nadie puede ingresar ni para adulterar la información, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Seguridad de los archivos y medios de registro. Disponer de medidas de seguridad de orden físico en el archivo especial para evitar su manipulación o alteración. Brindar seguridad a los programas automatizados, equipos y soportes documentales de la historia clínica. Disponer de prevención, seguridad y recuperación de archivos, tomando como referencia la resolución 359-7 del Archivo General de la Nación, o lo que haga sus veces, que apruebe el plan de prevención y recuperación de siniestros por inundación en archivos emitida por el Archivo General de la Nación. Entonces, como vemos, tenemos que implementar, pues, medidas de seguridad, ¿no? En el orden físico, evitando la manipulación, alteración, brindar seguridad a los programas automatizados, los soportes documentales de la historia clínica. Servicio Archivístico de la Historia Clínica. El órgano de administración de archivos uniformiza, difunde y supervisa el uso de los formatos del Servicio Archivístico de la Historia Clínica en coordinación con los archivos de la historia clínica, ¿no? Toda historia clínica que se retira de su lugar en el archivo para cualquiera de sus diferentes usos deberá necesariamente ser registrada por la unidad de archivo en un cuaderno de registro o un medio informático que indique el movimiento de préstamos y devoluciones de la historia clínica, de tal manera que quede consignada la salida, la recepción por los diferentes usuarios internos y externos y su posterior devolución, con la firma respectiva debiendo verificarse la integridad del documento devuelto, ¿no? Entonces, sabemos que toda la historia clínica que sea solicitada al archivo deberá ser registrada su salida previa firma, y también cuando llegue la historia también verificar, ¿no? Al final del día, qué historias no han sido devueltas, porque tiene que solicitarle y no y verificar si la historia clínica regresa completo, que se ha sufrido alguna alteración o no. Servicio archivístico de la historia clínica. Las historias clínicas entregadas a las diferentes unidades o servicios para informes médicos que requieran de opinión especializada o para auditorías médicas deberán ser devueltas al archivo de historia clínica en un plazo no mayor a 72 horas, ¿no? Entonces dice, los que quieren para auditorías médicas, opinión especializada, deberán ser devueltas a más tardar sobre 72 horas. Consta que el paciente puede venir en cualquier momento a solicitar su historia clínica para una atención, y los cuales deberán de repente si es que es necesario. Toda historia clínica que se retira de su lugar en el archivo debe ser reemplazada por un tarjetón de reemplazo, diferenciando, claro, el color o tamaño, ¿no? De manera que permita el seguimiento de cada historia y agilice su archivamiento cuando sea devuelta. Bueno, eso también lo podemos poner, ¿no? Eso ya a veces algunos que tienen bastante experiencia no necesitan este tarjetón de reemplazo, pero hay sitios de repente que sí pueda necesitarse este tarjetón de reemplazo. No debe retenerse sin justificación ninguna historia clínica. Toda retención de la historia clínica por causa absolutamente justificada deberá ser reportada por escrito el mismo día al responsable de archivo de historia clínica, precisando el motivo y la fecha de devolución. Entonces ya vemos pues que la historia clínica no debe ser
retenida, ¿no? Sin alguna. Y el responsable del archivo pues deberá ver el motivo o el problema de por qué la historia clínica no es devuelta oportunamente. En uso y docencia. Las historias clínicas solicitadas para fines de docencia e investigación deberán ser revisadas en los ambientes de la unidad de archivos. O sea, si necesitamos la historia clínica para ver, hacer docencia de algún caso o investigación de algunos casos, pues esta debe ser revisada en el mismo ambiente del archivo. Las personas que desean hacer uso de las historias clínicas para fines de investigación deberán contar con la autorización escrita del director del establecimiento de salud. Deberá indicar el tipo de investigación a de realizar, incluyendo un protocolo del mismo en la solicitud de autorización, ¿no? Entonces, las personas pues deberán contar con una autorización del director del establecimiento. O sea, la solicitud va dirigida al director del establecimiento y él autorizará que la persona tenga acceso a las historias clínicas para este fin de investigación, ¿no? Propiedad de la historia clínica. La historia clínica, de repente esto no está en el tema, pero es importante que como responsable de la historia clínica y la base de datos es de propiedad física del establecimiento. Entonces, la información contenida en la historia clínica es de propiedad del paciente, por lo tanto tiene derecho a ella según lo estipula la Ley General de Salud. El personal asistencial que elabora la historia clínica tiene derecho a la propiedad intelectual respecto a dicho documento. En caso del cierre de un establecimiento de salud, el comité de historia clínica que corresponde según nivel de atención tomará la decisión sobre el destino de todas las historias clínicas. Entonces sabemos que la propiedad física y la base de datos es del establecimiento. La información contenida es del paciente. Y el personal asistencial que elabora la historia tiene derecho a la propiedad intelectual. En transferencia de las historias clínicas, el órgano de administración de archivos tiene a su cargo la supervisión del proceso de transferencia de historia clínica y es el que formula el cronograma anual de transferencia y lo remite al Archivo General de la Nación. El órgano de administración de archivos solicita al Archivo General de la Nación la transferencia de documentos en el cual están incluidas las historias clínicas que están consideradas en el respectivo cronograma anual. La solicitud de transferencia se acompaña en el inventario de transferencia de documentos según lo señalado en la normatividad vigente. Como sabemos, tienen que presentar un plan de transferencia de documentos al Archivo General de la Nación a través del archivo de administración, el órgano de administración de archivos. Y por último, la elaboración de los inventarios de transferencia donde se registran las historias clínicas son formulados, uniformizados y actualizados por el órgano de administración de archivos en coordinación con los responsables de los archivos de historia clínicas y hacen de conocimiento al Comité Institucional de Historia Clínica para la evaluación. La coordinación entre el órgano de administración y responsable de historia clínica es para verificar los inventarios de transferencia de las historias clínicas por series documentales procedentes del archivo pasivo que forma parte del archivo común de historias clínicas, ¿no? En un archivo, un formato Excel vía correo electrónico de forma impresa, antes de recibir la documentación para brindar la conformidad de la recepción respectiva. Bueno, compañeros, eso es todo en cuanto a lo que es custodia y preservación de la historia clínica. Muchas gracias. Pasamos al segundo tema del módulo 4, ¿no? Gracias.
vacunación estos días. No, pero no va a haber vacunación. Bueno, compañeros, amigos, muy buenas tardes. Para terminar ya la última parte del último módulo, estamos con el tema de eliminación de las historias clínicas, ¿no? A ver, vamos a compartir las diapositivas. Es un tema muy pequeño, pero es importante pues culminar con esta parte, ¿no? Eliminación de las historias clínicas.